preguntado qué hay más allá de lo normal o más bien de lo explicable? Pues siempre lo he hecho, pero nunca he llegado al lugar correcto. Pues imagínate que con este documental llegarás a comprender el fabuloso mundo de la mecánica cuántica. Además, conocerás el origen de esta ciencia y algunos avances científicos y tecnológicos gracias a ella. Y haremos un breve viaje a través de su historia. Acompáñame a ver este documental. Para que puedas entender mejor nuestro tema, te vamos a explicar de qué va esta ciencia y junto a su historia. La mecánica cuántica es aquella ciencia que estudia el comportamiento y las características de las partículas atómicas y subatómicas. Y junto con la teoría de la relatividad, que gracias a ella formaron una nueva física, la física moderna. La mecánica cuántica se desarrolló a partir de la hipótesis cuántica de Planck y del principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero, primero, antes de hablar del padre de la mecánica cuántica, tenemos que transportarnos cientos de años atrás para explicarles uno de los científicos quien comenzó con este gran descubrimiento. Con ustedes el científico Ludwig Boltzmann. Un científico austriaco que fue considerado el padre de la mecánica estadística. Sus aportes en el campo de la mecánica cuántica es la afirmación de la existencia de átomos y además centró sus estudios en la energía de partículas, especialmente la termodinámica. Ahora sí podemos hablar de Max Planck, que fue un físico y matemático alemán ganador del Premio Nobel de la Física en 1918. Él ayudó en la mecánica cuántica gracias al descubrimiento de la ley de la radiación del calor, denominada Ley de Planck, en 1900. Más tarde, en el año de 1905, Albert Einstein, físico alemán, demostró la hipótesis cuántica de Planck, lo que hoy se conoce como efecto fotoeléctrico. Después de más de 6 años del descubrimiento del efecto fotoeléctrico, fue el físico danés David Bohr quien produjo en el año 1913 el modelo de Bohr, donde explica cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo. En el año 1914, Ernest Rutherford, químico y físico neozelandés, desarrolló el experimento de la lámina de oro, donde los resultados e interpretaciones comprendieron en cuatro cortos postulados que explican una nueva estructura del átomo. El científico quien ocupa el sexto lugar en nuestra línea de tiempo es Louis de Broglie. Fue aristócrata francés, quien en el año de 1924 ayudó a resolver una antigua paradoja al mostrar que los electrones pueden ser descritos como ondas, creando la teoría de la dualidad onda-partícula y la ecuación. Werner Karl Heisenberg, quien fue un físico alemán conocido sobre todo por formular el principio de la incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica en 1925. Ya por terminar la primera parte de nuestro video, el último científico quien brindó una gran contribución a la mecánica cuántica fue Erwin Schrödinger, un físico y filósofo austriaco, quien en 1927 propuso que cualquier electrón o partícula que posea propiedades ondulatorias puede ser descrito mediante una función de onda, con la ecuación de Schrödinger. Después de haberles mostrado una breve explicación de la historia de la mecánica cuántica, les vamos a presentar a continuación una entrevista Que nosotros realizamos a una persona que ya ha estudiado este tema profundamente, para que ustedes tengan en cuenta una opinión más profesional sobre la mecánica cuántica. ¿Qué fue lo que más te atrajo sobre la mecánica cuántica? El tratamiento que es diferente, ¿no? El tratamiento que es diferente me gusta bastante porque exige un nivel de conocimiento más alto. Ya no es el clásico, hay que dejar a un lado eso, y eso es difícil, realmente difícil. ¿Sientes que algún científico te ha llegado a inspirar? ¿Qué fue lo que más te atrajo sobre la mecánica cuántica? El tratamiento que es diferente, ¿no? El tratamiento que es diferente me gusta bastante porque exige un nivel de conocimiento más alto. Ya no es el clásico, hay que dejar a un lado eso, y eso es difícil, realmente difícil. ¿Sientes que algo? Y por último, para ti, ¿qué fue lo más complicado de entender el mundo de la mecánica cuántica? La dualidad, sí, es fácil. Por ejemplo, ustedes, si es que ya les he dado leo, ¿no es cierto? Es tan sencillo como pensar que ustedes, si empujan un objeto hacia la derecha, se va a mover hacia la derecha, pero en mecánica cuántica se mueve a la izquierda. Esto es una... Hay cómo hacer el efecto de energía mecánica, de energía eléctrica, energía termodinámica, pero no de energía. Y esta es la explicación, porque hay cosas que no puedo explicar todavía la mecánica clásica, ¿vale? Entonces, Por dar terminado nuestro video, a continuación les vamos a presentar dos aplicaciones que tiene la mecánica cuántica en la química y biología. Pero nuestro propósito es que ustedes sepan que tanto es la importancia de la mecánica cuántica no solo en la historia de la física, sino también en la vida cotidiana.
La primera aplicación que veremos es la partícula de Dios. Hace más de 5 años, el 4 de julio del 2012, la Organización Europea de Investigación Nuclear anunció uno de los descubrimientos más relevantes dentro de la física moderna, el descubrimiento de bosón de Higgs, propuesto por Peter Higgs en 1960. Hace muchos años se inició este nuevo postulado de teoría, con el modelo estándar en los años 60, pero no fue hasta en 1964 Peter Higgs dedujo esta partícula como una explicación de la existencia de la masa en las partículas elementales, por lo que se le atribuye la existencia de materia en el universo. La existencia del bosón de Higgs es la clave para entender cómo se formó la materia en el universo, y por eso también es conocido como la partícula de Dios. La segunda aplicación que hablaremos es la creación de la bomba atómica en el proyecto Manhattan, que tuvo un coste de $2 billones y su único objetivo era ganar el proyecto nuclear nazi. Dicho proyecto fue dirigido por Heisenberg y otros científicos. Este proyecto fue aprobado por el presidente Roosevelt el 9 de octubre de 1941. Para que ustedes puedan entender mejor este punto, a continuación les vamos a explicar cómo fue que se creó la bomba atómica. De una forma clara, esta bomba atómica se origina cada vez que un núcleo de uranio se fusiona, formando dos fragmentos de aproximadamente la mitad de la masa original. Esto también origina dos o más partículas livianas llamadas neutrones. Durante cada fisión, algunos de los neutrones quedan libres y el resto, junto a todos los protones, pasan a formar el par de fragmentos. Este proceso de fisión ocurre de modo espontáneo, pero muy lentamente, para poder aprovecharlo, ya sea en reactores o en bombas. Hay que provocar que el uranio se rompa. Este se consigue lanzando algunos neutrones, ya que al chocar con los núcleos de uranio, los rompen y comienzan la liberación de energía. A continuación les vamos a mostrar un breve resumen de una de las empresas ecuatorianas que está junto de la mano con la mecánica cuántica, en donde conoceremos su historia, el giro de negocio, la misión y visión de dicha empresa. La empresa en la cual hablaremos se trata de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, o más conocida como CNTEP. Esta es una empresa pública de telecomunicaciones del Ecuador creada el 30 de octubre del 2008. Esta se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública de función de las extintas Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. Dicha empresa ofrece varios servicios, siendo el primero el servicio de Internet banda móvil, con el nuevo módem denominado MIFI. Un dispositivo inalámbrico que permite compartir la conexión a Internet con múltiples usuarios o dispositivos. Seguidamente te vamos a exponer la misión y visión que ya tiene. Su misión fue el despliegue de la primera red banda ancha móvil 4G Lite en el territorio ecuatoriano, que cubría inicialmente a Quito, Guayaquil, Ambato, Manta, Puerto Viejo y Santo Domingo. La visión de dicha empresa es ser la empresa líder de servicios convergentes de telecomunicaciones y TICs del Ecuador. Para que ustedes nos puedan entender de mejor manera, nuestro grupo realizó una tabla en donde explica cada ganancia, ingreso y la cantidad de empleados que ha adquirido en estos años 2016 y 2017. Les vamos a mostrar la posición en la que se encuentra la empresa CNTEP en el top 100 de las mejores empresas del Ecuador. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNTEP, demuestra que las empresas públicas sí son factores eficientes. En esta ocasión, ocupa el sexto lugar en la lista de las 500 mayores empresas del Ecuador, según el ranking del 2016, publicado por la revista Business. Siendo los ingresos de $944.950 en el año. Para poder culminar con nuestro documental, nosotros te vamos a enseñar cómo es que la mecánica cuántica también influye en la biología. Pero creemos que un claro ejemplo de esto sería la fotosíntesis. Primero les vamos a explicar de una forma más clara para que ustedes tengan una idea de cómo ocurre este evento. La fotosíntesis se produce en dos etapas. La primera, denominada luminosa o fotoquímica, depende directamente de la energía obtenida de los rayos solares. Esta energía produce una excitación en los electrones del átomo, provocando la ruptura de las moléculas de agua, de tal forma que el oxígeno se libera y el resto de energía se transmite. La siguiente etapa, que se conoce como fase oscura, se desarrolla en el estroma, en el espacio acuoso interno del cloroplasto.
Allí la energía obtenida pasa a la fase fotodependiente, donde se utiliza para fijar el dióxido de carbono como carbono orgánico, mediante el ciclo de Calvin. Esperamos que te haya gustado nuestro video y que hayas comprendido un poco más sobre la mecánica cuántica, pero lo fundamental es que te hayas entretenido y junto a ello puedas buscar nuevas cosas sobre la ciencia. Y que es un mundo donde cada cosa es más fantástica que otra, pero bueno, no importa. Déjanos tu like y no olvides compartir con tus amigos para que ellos conozcan más acerca de la mecánica cuántica.